Hola, ¿cómo están? A todos los jóvenes de la Iglesia del Libertador Norte y a todos los que están mirando esta programación. Que pasen un lindo día hoy, que Dios los bendiga. Recuerdo con mucho cariño, con mi familia, a la Iglesia del Libertador Norte, porque cuando vinimos a estudiar acá en nuestra universidad, la primera iglesia donde fuimos fue a la Iglesia del Libertador Norte, porque es una iglesia muy cálida, muy familiar, y ahí estuvimos casi un año en la Iglesia del Libertador Norte antes de que un grupo de hermanos nos trasladáramos a abrir y fundar lo que hoy es la Iglesia de Camarero. Camarero es una hija del Libertador Norte, y esa Iglesia del Libertador Norte, toda la hermandad es muy linda, pero tiene un grupo de jóvenes excelentes, ¿sí? Y me viene ahora a la mente este pensamiento de que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Queridos jóvenes, ustedes tienen una fuerza, esa es la gloria de ustedes, la fuerza, lo que ustedes pueden hacer y están haciendo en las manos de Dios, cosas lindas que ustedes están haciendo ahora en estos momentos, en medio de toda esta situación que estamos viviendo con esta pandemia. Ustedes están buscando ayudarse entre ustedes para estudiar, también compartir sus apuntes. También yo veo los sábados cómo ustedes se autogeneran las escuelas sabáticas. Esto que están haciendo muy bien, la iniciativa de tener un espacio para los jóvenes de la Iglesia del Libertador Norte. Se están contactando con otras personas para darle mensajes de ánimo. También hay grupos de voluntarios que atienden las necesidades de las personas mayores. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Yo quiero compartir un mensaje ahí con ustedes. A la vez de que muchos están viviendo de esta manera, se están ayudando unos a otros, avanzando en medio de esta situación, sé que algunos de ustedes están viviendo alguna otra situación. ¿Cuál es esa otra situación que están viviendo entre ustedes? A ver, si es así, estrés. ¿Puede ser? No saben cómo poner en orden sus prioridades. No están sabiendo cómo manejar los tiempos. Está habiendo ansiedad también. El no saber exactamente cómo va a ser el futuro con las materias, las clases, este tema de las clases online, los parciales, están saturados de lo digital, y el tema de la salida con los amigos. El presidente de nuestra nación, hablando anteayer, decía de que está empezando a haber agotamiento social. Pueden algunos empezar a tener trastornos del sueño. Entonces, toda esta situación que estamos viviendo, mis queridos jóvenes, tiene que llevarlos a ustedes, que son la gloria de los jóvenes, la fuerza de ustedes, y también a todos nosotros, tiene que llevar a reinventarnos, ¿sí? ¿Cómo van a hacer ahora para estudiar? Están aprendiendo a estudiar de manera diferente. Hay algunos que se quejan por esto y hay otros que se reorganizaron y empezaron a ver cómo hacer para estudiar ahora, para hacer los parciales. ¿Qué otras cosas están sucediendo? Los negocios se cerraron y ahora la gente empezó a ver, bueno, vamos a hacer delivery, entonces llevan la mercadería en la casa. Los templos se nos cerraron. ¿Y ahora qué hacíamos con las reuniones? Ahora se quintuplicaron las reuniones, como esta, por ejemplo, que estoy saliendo con ustedes, que capaz no lo podría hacer en un sábado normal porque tendría que estar en la iglesia de la universidad. A lo largo de la vida va a haber varios momentos en donde hay que reinventarse, reorganizarse, salir de la zona de confort para avanzar a nuevas experiencias en la vida. Yo noté algunas cosas aquí que quiero compartir con ustedes a manera de reflexión. Mire, en la Biblia hay alguien que vivió una experiencia, aparte de Jesús, única en la vida. Esa persona fue Pedro. ¿Qué hizo Pedro? El único que aparte de Jesús caminó sobre el
agua. Ese fue Pedro. Y ustedes conocen la vida de Pedro, como al comienzo de su ministerio siendo joven, Pedro tuvo altibajos. Había momentos que estaba allá arriba y había momentos que estaba allá abajo. Todos conocemos, porque la Biblia nos menciona en los distintos hechos de Pedro, el carácter de Pedro. Ninguno de ustedes tiene el carácter que tenía Pedro. ¿Vieron? ¿Cuántas cosas tuvo que cambiar Pedro a lo largo de su vida? Pero Pedro fue alguien que aprendió en medio de las situaciones que le tocó vivir a ir reinventándose, a ir cambiando su vida. Caminar sobre el agua. Qué experiencia la que vivió Pedro, ¿no? Para caminar sobre el agua, o sea, ¿qué es caminar sobre el agua? No por el hecho de caminar sobre el agua. El caminar sobre el agua significa vivir experiencias que marquen una diferencia en la vida. Para caminar sobre el agua hay que salir de la barca. Y Pedro se animó a hacerlo. Acompáñenme, vamos a ir a la lectura de esta historia, de este incidente que ustedes lo conocen, pero lo vamos a refrescar leyéndolo de la Biblia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículos 24 en adelante, ¿sí? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, eso es como a las 4 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Verso 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ustedes conocen la historia, pero para caminar sobre el agua vamos a sacar algunas lecciones que yo anoté y quería compartir con ustedes. Para caminar sobre el agua, primero hay que hacer una cosa importantísima y básica. Cuando ellos se encontraban a eso de las 4 de la mañana, había una tormenta muy grande. Ya habían hecho unos 4 o 5 kilómetros de la costa. Normalmente eso le hubiera llevado 1 hora aproximadamente, y ahora ya hacía unas 8 horas de que ellos estaban luchando por seguir avanzando con la barca en medio de la tormenta que había. Eso de las 4 de la mañana, en medio de la tormenta, luchando ellos por avanzar con la barca, se aparece alguien, dice el relato bíblico, y se acerca a ellos. Y lo primero que ellos hicieron, tuvieron miedo porque pensaban que era un fantasma. A medida que Jesús iba pasando, sucedió algo interesante a medida que iba pasando. Y eso que sucedió fue una teofanía, que es una presencia visible, una manifestación de la divinidad. Y ellos reconocieron que era Jesús el que estaba pasando. Y entonces ahí Jesús le dice: tengan ánimo, soy yo, y no teman. Este es el incidente. Pedro estuvo ahí. Al comienzo Pedro tuvo miedo, pero cuando reconoció que era Jesús, se sintió casi fuera de sí de gozo, como si apenas pudiese creer, y entonces por eso brotó de él: oh Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: vení. Para reinventarse, para reorganizarse, para salir de la zona de confort, para avanzar,
a nuevas experiencias en la vida que sean duraderas, sin equivocarse, lo primero que hay que hacer es lo que hizo Pedro cuando reconoció a Jesús en medio de la tormenta. Fue ver su presencia, reconocerlo a Él, reconocer la presencia de Dios. Ese es el desafío en medio de estas situaciones que estamos viviendo, para poder vivir nuevas experiencias en medio de esta pandemia. ¿Qué cosas tiene para enseñarnos esto? ¿Cómo reinventarse en esta situación que estamos viviendo? Eso significa caminar sobre el agua, nuevas experiencias en la vida. Lo primero que hay que hacer es reconocer a Dios en nuestra vida. ¿Cómo se hace esto? Tiene que ver intencionalidad. Lo tenés que buscar, por más que no tengas ganas, tengas o no tengas ganas. ¿Por qué? Porque Filipenses 2:13 dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo segundo que hay para aprender en esta lección que yo anoté es que para caminar sobre el agua hay que salir de la barca. Los que quieran reorganizarse, reformar la vida, reavivar la vida, reinventarse, tienen que hacer algo, y ese algo es salir de la barca. ¿Qué es la barca? La barca de la vida. La barca es nuestro estilo de vida. Puede parecer segura, firme y cómodo, lo único donde tenés donde agarrarte, pero cuando vienen tormentas en la vida, situaciones que nos sacan de sí, de cómo estábamos viviendo, lo que nos está sucediendo ahora, esta pandemia, por ejemplo, que alteró la manera de estudiar, alteró la manera de trabajar, la manera de relacionarse. ¿Qué hacemos? Cuando todo está calmo en la vida, ¿quién quiere salir de la barca? ¿O no fue gracias a la persecución en el primer siglo que los cristianos salieron a predicar el evangelio a todo el mundo? Antes ya estaban ahí en Jerusalén, ellos ya se estaban empezando a sentir cómodos. Vino la persecución y la persecución fue una bendición porque salieron ellos a tantos lugares a predicar el evangelio. La pregunta es, ¿cuál es tu barca? ¿Cuáles son esa barca de tu vida, eso que representa aparente seguridad, firmeza para ti, aparte de Dios mismo? Tu barca es cualquier cosa que te hace pensar que estás cómodo, especialmente cuando la vida se torna tormentosa, ¿no? Tu barca es cualquier cosa que te mantenga tan cómodo que no querés abandonarla, aun cuando eso te evite unirte a Jesús en las olas. ¿Vos querés saber cuál es tu barca? Tu miedo te lo va a decir, tu temor te lo va a decir. Solo tenés que hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que más me produce temor, especialmente cuando pienso en dejarlo atrás y caminar hacia adelante por fe? Para David ha sido su vocación. David ha sido contratista por más de 35 años, ahora tiene 60. Sin embargo, su vida fue corroída por esa sensación de que Dios siempre lo estuvo llamando a que se dedique al ministerio de forma completa. Y él cayó su conciencia todos esos años. Dio grandes sumas de dinero, hacía muchas obras buenas, pero nunca pudo quitarse de arriba eso que no hizo, que fue entregarse, salir de la barca, de esa aparente seguridad y entregarse a una nueva experiencia porque él sentía dentro suyo que tenía que dedicarse al ministerio. Para Cristina, ¿cuál es la barca? Esa relación que está teniendo ya hace bastante tiempo con un hombre que tiene otro matrimonio, tiene otra familia. Pero Cristina, por no sentirse sola, empezó una relación con esta persona cuando todos le decían de que eso no va a parar a buen puerto. Pero Cristina encuentra en esa relación una aparente seguridad, comodidad. Esa es su barca. No está dispuesta Cristina a avanzar a nuevas experiencias en la vida, dejar esa relación que está mal
y aventurarse, porque Dios tiene un plan y tiene alguien para la vida de Cristina. La de Carlos es ese secreto, es su adicción. Nadie lo sabe, no afecta su trabajo, no afecta sus amigos, pero él teme admitir, ¿no?, que necesita buscar ayuda. Está en esa barca que él parece que está cómodo, pero no está feliz, ¿no? ¿Cuál es tu barca, mi querido joven? Tal vez sea el éxito, esa barca cómoda. Piensen en el joven rico de la Biblia, ¿no? Jesús le pidió que saliera de su barca. Le dijo, andá y vendé todo lo que tenés y dalo a los pobres. Entonces vení y seguime. Pero él decidió no hacerlo. Tenía una barca muy bonita, ¿no?, pero que no le dio la salvación. Hay aparente seguridad. ¿Cuál es la barca de tu vida? ¿En qué área de tu vida vos te retraes de confiar completamente y valientemente en Dios? El miedo te va a decir cuál es esa barca que parece cómodo. Abandonarla puede ser lo más difícil que haya hecho jamás. Pero si vos querés caminar sobre el agua, una nueva experiencia de vida, tenés que salir de la barca. Lo otro que anoté es que los que caminan sobre el agua corren riesgos. Pedro se dispone a salir de la barca. El resto está mirando. Y Pedro pone un pie y pone el otro pie y hace algo cristiano. Se suelta, se abandona al poder de Jesús. Y de repente, por primera vez en la historia, un ser humano normal camina sobre el agua. Durante ese momento parece que Pedro y Jesús estaban solos en el agua. Pedro miraba a Jesús, Jesús miraba a Pedro y Pedro podía caminar sobre el agua como un discípulo emocionado que se entrega a su maestro. Y la tormenta no fue sorpresiva, siempre estuvo ahí todo el tiempo. Lo que ocurrió fue que Pedro en un momento dejó de mirar a Jesús, ¿no?, y empezó a mirar hacia la tormenta y entonces comenzó a hundirse. Pero Pedro aceptó el riesgo y avanzó y por eso pudo caminar sobre el agua. Mira estas citas que tengo de Elena de White que dicen así: cuando la dificultad nos sobreviene, miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera a él para perecer. Él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. No temas, dice Dios, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. La seguridad estaba en depender constantemente del poder divino. Día tras día, lo que Dios nos permite vivir, las circunstancias de la vida, nos está Dios preparando para que nosotros podamos desempeñar el plan que Él tiene para nuestra vida. Todos sabemos lo que significa sentir el fuerte viento de la vida. Ahora son los cambios que estamos experimentando en varias áreas de la vida por esta pandemia. Pero también lo es o lo será después una nueva oportunidad laboral, el formar una familia, el tener que trasladarse a otra ciudad. Son vientos de la vida. ¿Confiamos en Dios en medio de esas tormentas de la vida? Debido al viento, algunas personas deciden no dejar la barca nunca, no quieren reinventarse, no quieren reorganizarse, no quieren salir de la zona de confort para avanzar a nuevas experiencias de la vida. Si salís de ella te vas a enfrentar al viento y las tormentas extremas, pero hay que arriesgarse. Y Pedro tomó el riesgo. Los que quieren caminar sobre el agua tienen que salir de la barca y correr el riesgo. Larry Laudam es un filósofo de la ciencia. Estudió la administración de riesgos. Escribió acerca de las formas en que vivimos como una sociedad orientada al temor, lo que él llama el embotellamiento de riesgo, como un congestionamiento de tránsito
que nos imposibilita hacer o ir a cualquier lugar. Resume su estudio en 19 principios, pero el primero es el más simple de todo. Él dice, todo en la vida tiene un riesgo. Todo en la vida tiene un riesgo. Y da algunos ejemplos. Dice, vos podés quedarte en tu casa y en tu cama, pero podés convertirte en uno del 500.000 de personas que tienen que asistir a un hospital porque se lastimaron, tuvieron un pequeño accidente por caerse de la cama. Qué interesante, ¿no? O vos podés cubrir tus ventanas, ¿sí? Pero eso puede hacerte una de las 10 personas en el año que accidentalmente se ahorcan con las tiras de las persianas de esa ventana. Todo en la vida tiene un riesgo. Otra cosa más, los que caminan sobre el agua aceptan el miedo como parte del precio del crecimiento. Cada vez que queremos crecer en algo, reinventarnos, reorganizarnos, salir de la zona de confort para avanzar a nueva experiencia en la vida, enfrentar nuevos desafíos, se va a experimentar el miedo. El miedo nunca se va a ir mientras continuemos creciendo, pero muchos por ese miedo se quedan dentro de la barca y no experimentan el caminar sobre el agua para nuevas experiencias en la vida. Hay una familia que ya lleva más de 18, 19 años que está viajando por el mundo. Googleenlo después, pongan familia ZAP, Z-A y 2P. Ellos comenzaron por el año, si mal no recuerdo, el 2000, ¿sí? Año 2000, ya hace 20 años, ¿no? Una pareja, los dos solos, salieron del Obelisco de Buenos Aires con un auto antiguo porque querían ir a recorrer el mundo. Parecían locos, ¿no? Y así salieron. Hoy ya llevan, dije, unos 20 años que están viajando por el mundo y ahora ya tienen 1, 2, 3, 4 hijos. ¿Cómo hicieron esa familia? Pero esa familia salió a conocer el mundo. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las cosas que este matrimonio dice que cuando ellos, desde el momento que se subieron a ese auto antiguo para salir a recorrer el mundo, el miedo también se subió al auto. Pero ellos hicieron una cosa, analizaron una cosa, que era más fuerte su deseo de conocer el mundo que el miedo que podían tener. Salieron de la zona de confort y entonces salieron a recorrer el mundo. Yo recuerdo a mi papá, yo era pequeño y mi papá trabajaba en una empresa grande en Córdoba y entonces, cansado ya de esa forma de trabajar, él quería aventurarse a hacer algo solo en su vida, independiente de un trabajo fijo. A mi papá lo despidieron de esa empresa. Con ese dinero que él tenía en aquella época, le alcanzaba para comprarse un taxi y empezarlo a trabajar. Y los que en aquellas épocas han empezado a trabajar con un taxi, hoy tienen una flota de taxis, por lo menos tienen 2 o 3 taxis, muchas de esas personas. Él, cuando fue con la noticia a casa y que lo habían despedido de la empresa, mi mamá se puso tan mal, porque ella siempre era del sueldo seguro, poco pero seguro, eso de aventurarse a nuevas cosas en la vida, le daba mucho temor a ella. Le compartió todo ese miedo a mi papá, la cosa que mi padre quedó con ese dinero guardado por un tiempo porque no sabía qué hacer. Vivino una devaluación aquí en nuestro país tan grande que ese dinero que le alcanzaba para comprarse un taxi, ahora le alcanzaba para comprarse una puerta. No se arriesgó, ¿no? El miedo tomó posesión de él,
y entonces no se animó a caminar sobre el agua, nuevas experiencias en la vida, ¿no? Por eso, ¿cómo está tu experiencia, mi querido joven? ¿A dónde estás avanzando en la vida? Hay que seguir para adelante. Permítame una cosa más, una reflexión más de la experiencia de Pedro caminando sobre el agua, saliendo de la barca. Los que caminan sobre el agua ven el fracaso como una oportunidad para crecer. Si vamos a la historia, dice que Pedro, al ver el fuerte viento, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a hundirse. La pregunta es, ¿fracasó Pedro por esa experiencia que vivió con Jesús? Parecería que sí. Un año después casi de eso, lo entregó al Señor. Parecería que Pedro fracasó. Pero no se olviden de la continuidad de la vida de Pedro. Me llama mucho la atención esto, porque en Hechos capítulo 2, ¿quién fue el primero que habló para que se convirtieran 3.000 personas un día? Fue Dios a través de Pedro, ¿no? Pedro fue un referente de la iglesia. ¿A quién se le apareció Dios para que entendiera que el Evangelio no era solo para los judíos, sino era para todo el mundo, como dice Hechos 10 en la experiencia de Pedro y Cornelio? Fue a Pedro, ¿no? Fue de su disposición a arriesgarse, a entregarse, lo que lo llevó a Pedro a ser lo que fue. ¿Fracasó Pedro en su vida? ¿No será que todas esas experiencias le ayudaron a él a integrar los contenidos, a rendirse finalmente a Jesús y entonces a poder avanzar en la vida? A veces los fracasos son parte de la vida. El fracaso no te forma, lo que te moldea es la forma en la que respondes a los fracasos. El fracaso no es un acontecimiento, sino es el juicio que haces de ese acontecimiento. Miren, antes que Jonas Salk, ¿quién fue? Jonas Salk, un investigador, un médico y un virólogo estadounidense. Antes que él desarrollara una vacuna contra la poliomielitis, Salk tuvo como 200 intentos, ¿sí? Unos 200 intentos hizo sin éxito. Alguien le preguntó a él qué se siente fracasar 200 veces. Y él le dijo, nunca he fracasado 200 veces, simplemente descubrí 200 veces cómo no vacunar contra la polio. Jonas Salk, ¿fue un fracasado? Miren, Pedro fue el único que caminó sobre el agua. La gloria de los jóvenes, comencé diciendo, es su fuerza. Es la fuerza de ustedes. Yo quiero animarte a que camines sobre el agua, a reinventarte, a reorganizarse, a salir de la zona de confort para avanzar a nuevas experiencias en la vida. Para hacerlo, la presencia de Dios tiene que ser real cada día en tu vida, para escuchar lo que Él tiene para decirte y entonces hacer lo que Él te indique. Hay que salir de la barca cómoda de la vida, hay que correr riesgo. El miedo siempre va a estar y los errores son parte del crecimiento. Por eso, mis queridos jóvenes, yo los animo para que sigan avanzando en medio de esta situación que estamos viviendo. Necesitas salir de la barca para poder caminar sobre el agua en una nueva experiencia con Jesús, porque Jesús tiene un plan para la vida de cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Vamos, ánimo, sigan avanzando. Bendiciones para todos.